el ciclo lo organizamos conjuntamente con la doctora Yolanda Trápaga Delfín y yo. Yo no puedo más que invitarlos a revisar las conferencias desde 2005, ¿no? Hace más de 15 años, y en donde en los últimos años las conferencias se están grabando, está el audio, está el video, a veces de mejor, a veces de menor calidad, creo que se pueden comprender todas, y que son un acervo histórico, relevante sobre temas múltiples en la relación entre China, América Latina y el Caribe y México, ¿no? Hagan uso de esto para los diversos temas de su interés. Y les recuerdo, por último, vamos a tener un interesante semestre en lo que falta, con interesantes temas a debate, algunos más coyunturales, otros resultados de trabajos de investigación de colegas, otros más empresariales. En 2 semanas estará la doctora Flora Botton, querida amiga, una institución en temas chinos del Colegio de México, sobre el tema de derechos humanos, y ella insistió mucho derechos humanos y China, no en China, ¿no? Pero entonces, en fin, me parece que vamos a tener un buen y atractivo semestre, como lo hemos venido haciendo anteriormente, ¿no? El día de hoy está con nosotros el doctor Liu Suedong. Liu es un querido amigo, miembro también del CECHIMEX. Yo les recuerdo, Liu es profesor de Economía de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Es también profesor y colega del posgrado en Economía de la UNAM, y miembro también del Centro de Estudios China-México, ¿no? El doctor Liu Suedong ha venido trabajando desde hace décadas sobre temas macroeconómicos, otros más bien sectoriales, su tesis de doctorado sobre temas agrícolas comparativos, en fin, tiene una larga lista de publicaciones también en la red ALC China, entre otras, ¿no? Entonces, bueno, muy contento, Liu, de que estuvieras con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo. Y yo les recuerdo, usualmente las conferencias son de unos 30, 45 minutos, y un tiempo similar para preguntas y respuestas vía el chat, ¿no? Entonces yo les pido, por ahí les recordaré, cuando ya nos estemos acercando al final, les recordaré a todos los asistentes, bueno, de que tiene sentido plantear las preguntas al ponente, ¿no? Entonces, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Liu, por favor. Gracias, Enrique. Gracias por la invitación y gracias por la oportunidad que me deja compartir algunos puntos de vista relacionados con la relación China y México, sobre todo en la parte de comercio, ¿no? Gracias, Yolanda. Gracias, Rolando, por su apoyo. Bueno, voy a compartir mi presentación, si se ve, ¿no? Perfecto. Ok, gracias, Como gracias. habíamos quedado, Liu, por ahí tiene sentido tener la pantalla completa. A la Sí. izquierda se ven como los apuntes. Un poco ¿Así? exactamente, creo que sí. Así quedó. Okay. Así es. Gracias, Liu. Perfecto. Bueno, el tema que hoy quisiera compartir con ustedes, con un gran gusto, se llama comercio bilateral del sector automotriz China-México y sus perspectivas ante las fricciones comerciales. Bueno, antes de esto quisiera comentarle, es una parte de trabajo que estoy trabajando con un proyecto de PAPIT. Corresponde al periodo de 2020 hasta 2022. Aparte de esto, quisiera plantear algunos principales hallazgos de este estudio
los cuales que destacan los siguientes. Primero, se encuentra un contraste eminente entre las exportaciones mexicanas, que concentra principalmente en autos terminados. Y mientras tanto, las importaciones que vienen de China, el sector automotriz, principalmente son partes y de refacciones. Y obviamente, cada parte, cada segmento, es decir, la parte de los autos terminados, México registra saldos positivos y productos chinos tiene saldos positivos, ¿no? Y segundo hallazgo que ha encontrado es que dentro de las unidades terminadas, es decir, los autos terminados, me refiero concretamente a autos terminados, se refiere a autos ligeros. China realiza sus exportaciones al mercado mexicano y en la categoría de la superpartida es 870322. Los productos mexicanos que está vendiendo a China son los que catalogados dentro de las subpartidas 870323 y 870324. Y obviamente, bueno, ¿a qué se refiere cada uno de esas subpartidas? Más adelante vamos a explicar con mayor detalles. Y ahora, más detalladamente, dentro de esa subpartida 870322 se refiere los autos cuyo cilindraje se encuentra entre 1000 mililitros cúbicos hasta 1500 mililitros cúbicos, o sencillamente es 1.0 T hasta 1.5 T. Así se maneja esas dos equivalencias. O sea, manejamos, prácticamente se refiere los autos compactos y subcompactos. Y en ese partido particular, desde 2018, se observa un aumento importante de los autos, vienen de China y también vienen de Estados Unidos. Y finalmente, otro hallazgo se prevé que los intercambios comerciales entre China y México podrían mejorarse todavía más, a pesar de las fricciones comerciales, a pesar de la entrada en vigor del nuevo Tratado de Comercio que llamamos TEMEC. Bueno, esos son los principales hallazgos que quisiera compartir con ustedes. Primer punto que quisiera presentar aquí es marco de referencia del sector automotriz. Es decir, para este estudio, obviamente, tengo que determinar cuáles son los marcos de referencia que me refiero, es decir, cuáles son los productos que están incluidos como sector automotriz y, por otra parte, de dónde viene la información. Bueno, sobre el primer punto, se refiere a un total de 20 fracciones arancelarias que está relacionado con las fracciones arancelarias, tanto de las partidas con 4 dígitos y los subpartidos con 6 dígitos, ¿no? Todo, o sea, llamamos 4 dígitos o 6 dígitos, todo está dentro del sistema armónico de designación y codificación de mercancías. Y esos 20 fracciones está incluido en un trabajo publicado por INEGI en el 2017. Así, en su página 18, 37 más bien, se detalla cada uno de esos fracciones arancelarios, ¿no? Tanto de cuatro dígitos como 6 dígitos. Y obviamente, a este estudio, 4 dígitos, 6 dígitos, en algunos casos no suficientes. Tendría que yo
hacer más detalles hasta 8 dígitos, porque ciertos productos tendría que hacer restas y también que tienen que ser sumas, ¿no? Entonces aquí están los 20 dígitos, 20 fracciones arancelarias, pero ya no voy a mencionar cada uno de ellos, que pues ese documento va a estar en el acervo de Sechimex, que si está interesados, obviamente podría consultar a qué se refiere de esos 20 fracciones arancelarios. Aparte de esas 20 fracciones arancelarias, también hay otra parte es importante, porque sabemos a partir de 2001, México instrumentó una política de programa que se llama Programas de Promoción Sectorial, que es famoso por SEC. Y esos decretos tenían la finalidad de evitar la distorsión de los acuerdos arancelarios acordados en el marco del Tratado de Libre Comercio. Y en ese punto, yo, pues sinceramente, quisiera decirles que doctor Enrique ha hecho gran trabajo, varios trabajos al respecto, ¿no? En su momento, por el 2001, cuando viene ese cambio. Y con esa fracción arancelario, bueno, ese programa de PROSEC, se crearon nuevas fracciones para el capítulo 98. Entre capítulo 98, la partida 9805 se refiere a material de ensamblaje para fábrica de automóviles, camiones, autos integrales y trato camiones. Y obviamente para ese estudio también está involucrado esta fracción arancelaria. Entonces en total son 21. Bueno, ese es el marco de referencia a qué sector, qué productos que están involucrados en este estudio. Y por otro lado, de dónde viene la información. Y las cifras que estoy utilizando en este estudio viene una fuente de información de la Secretaría de Economía, específicamente que se llama Sistema de Información Arancelaria por Internet. En abreviatura se llama SIABI 5.0. Y esa fuente de información, el primer año que registra esa información viene de 2003. La cifra viene tanto mensuales como anuales por fracciones arancelarias, por cada una de las fracciones arancelarias. Entonces, desde capítulo hasta partida, subpartida, hasta 8 dígitos. Entonces, es una fuente de información masiva. Entonces, obviamente, para realizar ese trabajo, sí, me ha costado muchísimo trabajo para bajar la información y además hacer procesamiento respectivo, ¿no? Bueno, afortunadamente ya tengo una base preliminar, entonces aquí vamos a compartir con ustedes. Bueno, ese es el marco de referencia que estoy trabajando, estoy haciendo este trabajo. Segundo punto es la producción, venta doméstica de automóviles entre China y México. Y primero punto es la importancia del sector de PIB y la generación de empleo, y tanto en China como México, ¿no? Es decir, tanto para China como México, el sector automóviles, quiero decir que ese sector incluye los autos, la fabricación de autos y también la fabricación de partes y refacciones, ¿no? Es decir, es una cadena completa. Y la cifra concreta es esa parte, ese sector para China representa 10% de PIB. Y aparte de esto, también hay que mencionar su valor agregado que se genera este sector. Es decir, hay una cifra de acuerdo con el Consejo Nacional de Reformas y Desarrollo, dice que por cada yuan de valor agregado que se produce, los encadenamientos respectivos genera otro total de 2.6.8 unidades. Y
genera alrededor de 4 millones de empleos, que representa más o menos como 5.3%. En el caso de México, pues a la cifra ya lo sabemos, entonces aquí ya no quiero, ¿cómo se llama?, mencionar cada detalles, ¿no? Si está interesado puede consultar trabajo. Segundo, ¿cuáles son los contrastes en la producción y venta sectorial de México y China? Primero tema que quisiera pues compartir con ustedes es un hecho más bien. De acuerdo con la cifra de OICA, es decir, es una organización mundial de producción de autos y distribución. A partir de 2009, China ha dominado la demanda mundial en la venta de automóviles, con una participación alrededor de 1/3. Y la cifra reciente para 2020, a pesar de los efectos negativos de la pandemia, esa participación sigue la tendencia al alza y con una participación de 32.5%. Es decir, a nivel mundial, cada 10 autos que se ha comercializado, 3 está en China, o sea, 3 está consumido por habitantes chinos, en el mercado chino, es decir, un tercio parte, ¿no? Y por su parte, dentro de ese es 1/3 de consumo de productos de autos mundiales, 9.3%, o casi de eso quiere decir 1/10 son de importación. Y otro 90% corresponde a la producción nacional. Entonces, obviamente, ese 90% de producción nacional está incluido tanto las marcas nacionales como las multinacionales. Y tiene una total de 23.4 millones. Es decir, eso quiere decir, para China, el sector auto no solamente es mayor mercado de consumo, sino también es mayor productor de autos. Y además, el consumo de los autos domésticamente, mayoritariamente, viene de las producciones nacionales. Es decir, existe estoy hablando de una autosuficiencia de más del 90%. Bien. Es la parte de México. Por parte de México, la situación es completamente diferente. Eso quiere decir que en México, 70%, 80% de la producción va a la exportación, ¿no? Esta es la cifra. Bueno. 70-80% de las producciones mexicanas de autos va a la exportación. Entre ese 70 y 80%, 82.4% va al mercado de Estados Unidos. Esa es la cifra promedio entre 2003 a 2020. En el caso de las refacciones, es 87.2% va al mercado de Estados Unidos. Aquí es la cifra. Es una gráfica que se puede fácil interpretar. Es decir, por lado de la producción, China aporta 32.5% a la producción mundial. Y México aporta 4.1% para 2020, ¿no? Por las ventas, China aporta la misma porcentaje, es decir, 32.5%, quiere decir, entre la producción y la venta es la misma porcentaje. Sin embargo, para México, la participación de la venta doméstica representa nada más 1.3%. Eso quiere decir, hay una diferencia de
2.8 puntos porcentuales. Ese 2.8 porcentuales justamente es para las exportaciones. Por eso dije hace rato que en el caso de México, 1/3 de su producción para el consumo interno y otros 2/3 va para exportaciones. Es decir, contraste evidente en comparación con China. Bien, esa es la parte de contrastes entre la producción y ventas de autos de ambos países. Y un tercer punto, aquí está presentando, que se llama patrones de intercambio comercial entre las dos naciones para el periodo 2003 a 2020. Y obviamente, en primer lugar, es obvio, sabemos que el principal destino de las exportaciones de autos terminados es para Estados Unidos. Y China se encuentra en cuarta posición para los productos mexicanos, después de Estados Unidos, Alemania y Canadá. Esa cifra es de 2018. A partir de 2018, China ya superó a Brasil como cuarto destino de los autos exportados por México. Entonces, esa posición no es nada, ¿cómo se llama? No debería subestimar su importancia, porque en comparación con 2004, esa posición era 12 para China. Y el mismo sector, si hablamos la parte de importaciones, China está en el segundo sitio, solamente después de Estados Unidos. Es decir, esa posición ganado de segundo sitio, obviamente, mayoritariamente se debe a las importaciones de partes y refacciones. Bien, es la intercambio. Bueno, vamos, es una gráfica sencilla, también se puede observar. Son las participaciones de comercio exterior de México con Estados Unidos en el sector automotriz. Sí, aquí está, primera parte, esas son las exportaciones, es decir, esa primera vara representa todo el sector. Segunda vara se refiere a autos terminados. Y tercera vara, gris, de color gris, se refiere partes y refacciones. Es decir, que aquí se ve claramente las exportaciones mexicanas de partes y refacciones está mayor concentrada que autos terminados. Bien. Ahora, de ese punto 3, entonces, primer tema, primer inciso, se refiere comercio, balance comercial entre las dos economías, es decir, completamente China y México. El primer punto se refiere que, en términos generales, China ha sido superavitario, ¿sí? En el periodo, ¿no? Y además, ese saldo superavitario se encuentra con una tendencia a la alza. Aquí está, ¿cómo se llama? Bueno, desde 80.4 hasta 2.687.7 millones de dólares. Esto implicaría una tasa de crecimiento anual de 22.7% durante los últimos 27 años. No, 27 años, ¿no? 2003 a 2020, 17 años. Y por segmento, es decir, ese es el término general para el sector, ¿no? China ha sido superavitario. Ahora, como mencioné hace rato, uno de los hallazgos es justamente por segmentos. El panorama es distinto. Por segmentos se puede observar México ha mantenido un saldo positivo en comercio de autos terminados con China en 15 ocasiones durante últimos 10 años. Solamente en 2018-2019 ha registrado saldo deficitario. Para los productos de refacciones y partes, China ha sido superioritario
durante todo el periodo, excepto en el primer año de esa fuente, de acuerdo con esa fuente de información, 2003. Ahora, ¿cómo está estructurando dentro de este sector? Es decir, para México, sabemos, es la parte de las autoterminados representa una dominante, es un elemento dominante y sus comercio con China. En el periodo 2003 a 2020, 89% son, perdón, esos 89% son fracciones arancelarios para China. Es decir, casi 9 de cada 10 dólares que importa México de China en el sector, 9 corresponde a refacciones y partes. Y por su parte, en el caso de México, 58.9% corresponde a autos terminados. Es decir, cada 6 dólares de cada 10, 6 de cada 10 dólares que exporta México corresponde a autos terminados. Obviamente esa cifra es por medio y por años concretos se ve diferente. Aquí en esa gráfica se ve claramente la primera línea curva es la línea sólida, negro, son las importaciones de partes de China, es decir, son las refacciones. Obviamente decimos que representan 9 cada 10 dólares que representan, ¿no? Y ahora, para el caso de México, exportaciones a China en autos, se refiere esta curva con puntos. Es decir, la participación en los años 2002 a 1 a 11 hasta 2014, ese porcentaje es altísimo. Es decir, más de 80% corresponde a autos terminados. Y después, sobre todo últimos años, es decir, a partir de 2017, esa posición dominante ya se dio. Es decir, ya se dio a las refacciones y partes. Ese es el panorama. Entonces, ¿por qué? Entonces vamos a ver más adelante las explicaciones. Ahora, ¿cuáles son los modelos de autos que se venden en China? Es decir, los autos mexicanos que se venden en China. ¿Y cuál ha sido su evolución? Decimos que en 2012 y 2014, 2013 más o menos, durante ese rango, es decir, durante los primeros años de este nuevo diseño, de esa nueva década, los autos exportados a México representan la mayoría de sus exportaciones sectoriales. Los autos se encuentran por parte de Volkswagen, está los Bitres. Bitre tiene dos versiones, ¿no? Uno es el Bitre sencillo, otro es Bitre Cabrio. Y segundo, esos autos son sedán, tipo sedán. Y otros son SUV. Es un auto de Chrysler, Dodge. Y otro auto también es de General Motors, que es RX, también es tipo SUV. Y otro, hay que hacer una mención importante, es el Lincoln, ese MKZ, ese tipo de sedán también. Tiene su versión con el consumo de gasolina, otro también es una versión híbrida. Y este auto, Lincoln MKZ, empezó sus exportaciones a partir de 2018. No sé, es por coincidencia o por otro caso, por otro motivo, coincidió con el inicio de la guerra, de las fricciones comerciales entre China y Estados Unidos. Y obviamente ese auto ya no exporta porque ya suspendió su producción a nivel mundial, cediendo obviamente de acuerdo con la estrategia de Ford, van a concentrar en la producción de autos grandes, tipo camioneta, ¿no?
De hecho, para los autos de este tipo de SUV, de Dodge y General Motors y hasta MKZ, ninguno de esos autos ninguno de esos autos produce ahorita. Todo está suspendido. Obviamente, por lógica, ya no existe exportaciones para China. En su caso, Pitre y Pitre Cabrio de Volkswagen, y por el momento sí está produciendo, pero un volumen muy chiquito, y a cambio, y por su parte también el mercado chino ya no tiene esos intereses como antes se tenía al inicio de esta década. Por eso podemos decir, a raíz de los ajustes realizados por los fabricantes multinacionales y obviamente modificación de patrón de consumo y mercado chino, esos autos ya no exporta a China. Sin embargo, eso no quiere decir México ya no deja de exportar, sino que más bien ya está surgiendo nuevos jugadores a partir de 2020. Entre ellos, primero es Audi, que durante el primer semestre de 2021 logró un total de 263 unidades que está vendido en China en el modelo Q5. Por otra parte, es la automotor Mercedes-Benz. En 2020 ya empezó la exportación a sus autos a China. En la unidad concreta, el modelo concreto es GLP SUV, y para la primera mitad de año, es decir, de enero a junio de este año 2021, se vendieron un total de 824 unidades a mercado chino. Y el año pasado concreto, a pesar de toda la pandemia, se ha colocado un total de 1,182 unidades. Bueno, con eso es un cuadro concretamente para reflejar cuáles son los autos mexicanos que se ha exportado a China desde 2012 a 2021. Se ve claramente 2012 empieza con Chrysler, con ese modelo SUV Journey. Se ve claramente 2012-2014 tuvo una venta enorme. Lo mismo con el Pitre de Volkswagen. Eso justamente explica por qué en ese periodo los autos exportados a China representan 80-90% de sus exportaciones sectoriales. Y por último, podemos observar que ya empiezan las ventas de Audi y los autos de Mercedes-Benz, ¿no? Bueno, esa es la situación para explicar cuáles son los autos que está enviando a China. Y otro punto de esa parte que se llama partes y refacciones chinas importados por México. Específicamente en 2019, las partes y refacciones procedentes de China significa 8.3% de todas las compras realizadas por México. Es decir, cada $100 que importa México, 8.3 viene de China. Y entre esa parte de refacciones se encuentran las partidas 8706, son chasis, 87.07, 87.007, perdón, corresponde carrocerías. Y después las partes y accesorios y remolques, ¿no? Para semi-remolques. Todo esto corresponde las partes para los armadores, es decir, los que integra la fabricación de autos. Y esos, es decir, entre esos 4, 1, 2, 3, 4 partidas, sus productos representan 73.3% de las importaciones. Eso quiere decir, el programa PROSEC
a pesar de su instrumentación y a pesar de los buenos deseos, prácticamente no pinta para las importaciones de China. Es decir, esa política, ese instrumento de política pública no ha sido efectivo para China. Obviamente eso tiene que ver con es decir, a pesar de que viejo TLC, su contenido regional es 62.5%, pero sí sirvió, sí funcionó para aislar de las cadenas de valor de China. Bueno, aquí se explica por qué tiene un aumento de las importaciones de autopartes de China al mercado mexicano. Es decir, esos obviamente, primero, esos productos representan una oportunidad para bajar los costos de la fabricación. Segundo, introducir nuevas marcas, líneas de precios más bajos. Bueno, aquí son las explicaciones concretas. Bueno, también esas explicaciones obviamente no son mías, sino son los otros investigadores muy destacados. Ahí está Álvarez, Cuadro y Vicencio. Ahí están los fuentes. Bueno, ahora, para este punto, yo quisiera concentrar la parte de intercambio de los autos entre China y México, concretamente la subpartida 87.3, 8703.23. Es decir, los autos enviados a México, obviamente se encuentran dominados por los autos de potencia mayores, es decir, cuyo cilindraje es superior a 1.500 centímetros cúbicos, o lo llamamos normalmente es superior 1.0 T, ¿no? Eso se refiere a la potencia de motor. Y las importaciones de China, aquí está una gráfica, cuáles son los autos que exporta China por potencia de cilindraje, ¿no? Es decir, se ve claramente, primera curva, esa gris, se refiere 8703.23. Eso se refiere, los cilindrajes se encuentran 1.500 centímetros cúbicos hasta 3.000 centímetros cúbicos, o 1.0 T, 3.0 T. Y esa vara 8703.24, es amarillo, se refiere a los autos con cilindraje mayor de 6T o 6.000 cilindrajes. Ahora, ese es el punto más interesante para mí. Autos chinos en el mercado mexicano. Sabemos, yo mencioné hace rato, autos chinos mayoritariamente se concentra en la subpartida 8703.22, es decir, cuyo cilindraje está superior a 1.000 centímetros cúbicos, pero inferior e igual a 1.500 centímetros cúbicos, los famosos autos compactos y subcompactos. Y también cabe de mencionar, antes de 2015, las importaciones de China de autos se encuentran en el sector, en la subpartida 8703.21, es decir, cuyo cilindraje es menor a 1.000 centímetros. Básicamente son los autos pequeños o motos. Aquí está una gráfica, se ve claramente. Es decir, por ejemplo, en principio de periodo, 2003 hasta 2006, los autos que vienen de China, de hecho no son autos, más bien la mayoría son motos, porque su potencia es menor, 1.0 T. Y aquí vale la pena mencionar, en 2006 a 2000,
2009 hasta 2010 incluso. De repente hubo un incremento del 20 de los autos importados China, pero en el sector 8703.22, es decir, cuyo cilindraje va desde 1500 de 1000 hasta 1500. ¿Cuál es el fenómeno? Yo creo que mucha gente ya conoce, porque en su momento hubo importación de repente de los autos, el famoso FAO, que trajo Grupo Salinas. Entonces, pero esa experiencia fue mala experiencia y después ya se dejó. Pero 2015, vemos aquí, nuevamente empezó una repunte importante de ese tipo de autos. Eso justamente muy interesante de interpretar, ¿no? Es decir, ¿cuál es la competencia de autos chinos en el mercado mexicano? Entre los autos comercializados en el mercado mexicano, obviamente se encuentran tanto las marcas propias de China, que es los famosos BAC y JAC, y también como otras marcas que tienen sus famas internacionales. Por ejemplo, BMW Serie 1 Sedan. Hay otro SUV que se llama E-Vision, parece de General Motors. Y otros autos subcompactos y subcompactos que se llama Chevrolet, Aveo y Cavalier. Y finalmente otro auto de Honda City, el modelo City. Ese auto anteriormente producía en India. Después una reestructuración por parte de Automotor Honda se trasladó la fábrica a China. Bueno, por eso podemos decir que la competencia de los autos chinos en el mercado mexicano prácticamente concentra en ese nicho de mercado de compactos y subcompactos. Y de todos los autos ligeros importados de China, los modelos Cavalier y de Aveo de Chevrolet representan la gran mayoría. Y que esos dos modelos, de hecho, representan una participación del 93.7%. Estas son cifras de 2017 a junio de 2021. Y al mismo tiempo, otro modelo también representa, pues tiene sus presencias, aunque sea chiquita, reducida. Ahí está E-Vision y Captiva de General Motors. Son dos SUV, son dos camionetas. Y por parte de JAC, Motornation 5, pues importa tanto los camionetas de SUV como minivan y pickup. Y por parte de MG Motores, también también importa tanto los subcompactos como camioneta SUV. Bueno, esa es la situación básica de los autos chinos en el mercado mexicano. Es un cuadro, que resume para ver cuáles son los autos chinos que se comercializan en el mercado mexicano y cuál ha sido su evolución. Podemos observar aquí, a partir de 2018 se ve claramente el aumento de las importaciones, llegando a 93.913 unidades. Entre esos 93.913 unidades, obviamente la mayoría corresponde Cavalier y Aveo, de esos dos autos compactos de parte de Chevrolet. Así sucesivamente, para el 2019 es misma, 2020, 2021, todos son iguales. Es decir, ese tipo, cabe mencionar, es Aveo, ese modelo, de hecho, se producía en México antes de 2017, 2016, y después, por parte de Chevrolet, hubo un ajuste de su estrategia y trasladó esa producción a China,
Y en lugar de producir aquí, ahorita está importando del mercado China, de las fábricas chinas, instaladas en China, ¿no? Y otro ejemplo, por ejemplo, por Ford, también producía en México, antes 2018-2009, un modelo que se llama Focus. También es un auto compacto, pero a partir de 2019, en lugar de producir aquí en México, se trasladó a China. Hasta este momento yo no he visto las cifras de importaciones de esos autos de México, de China, pero seguramente eh, por algún lado debe de se encontrar. Bueno, y en ese mercado particular, es decir, autos chicos, es decir, compactos, subcompactos, tradicionalmente está dominado por Corea del Sur, Japón, India y también de menor medida por Tailandia. Sin embargo, como observamos, a partir de 2017, la participación de los autos de China y también de Estados Unidos, hay que hacer mención, se ha hecho notar de manera importante, sobre todo para el primer país, para China. Sus autos, de hecho, se ubicaron en primer lugar en 2 años consecutivos de 2018-2019. Aquí está un resumen, es decir, de cómo ha evolucionado las importaciones de autos procedentes de China y de Estados Unidos para el sector 8703.22, es decir, son los autos de menor cilindraje, los autos compactos y subcompactos. Se ve claramente en ese periodo, es decir, aquí yo hice una notación importante, es decir, yo hice una comparación de 2014 a 2016 y después 2017-2019 para distinguir, es decir, antes de esto, es decir, 2014-2016, no hubo fricciones comerciales y 2017-2019 sí entró la parte de fricción comerciales importantes. Observamos en los dos periodos, el aumento absoluto aumentó 1.492.6 millones de dólares, es decir, un aumento absoluto de 105%, más bien 105 veces, 105%, casi aumentó la mitad. En el caso de China, el aumento fue 6.835.8%, es decir, 6.8 veces. Por parte de Estados Unidos, aumentó 767.5%, es decir, 7.6 veces. Eso sí es importante, porque, ¿cómo se llama? Por lo que vienen las importaciones tan importantes, vienen de esos dos países. Ese desempeño sobresaliente obviamente se debe a varios factores, ¿no? Primero es desarrollo sostenido y renovación tecnológica que está registrando China. Y segundo, tiene que ver con un ajuste de estrategias en la reconfiguración de producto de producción instrumentada por las grandes armadoras internacionales. Aquí hice una mención, en el caso de Ford, suspendió de su producción de Focus, de modelo Focus. Es decir, inicialmente esa producción de Focus iba a instalar en México y San Luis Potosí. Y después, obviamente, por las políticas de Trump, esa decisión se canceló y se trasladó a la producción de ese modelo a China. Y por su parte, a mediados de 2017, las operaciones de producción y las plantas mexicanas comenzaron a cambiar. Es decir, ya dejó de producir Aveo en la fábrica del San Luis y en su lugar se llevó ese modelo a producir en China.
tiene que ver con las armadores, con su estrategia de producción. Y un tercer sector tiene que ver con el enfoque por las fábricas de marca propia china, es decir, BAC y JAC concretamente. Su producción, de hecho, de acuerdo con los expertos, está concentrado en un segmento de consumo de bajos precios, pues entre segmento de población de 19 a 39 años. Y ellos están dispuestos a sacrificar equipamiento por un precio más competitivo. Finalmente, yo, desde mi punto de vista, un elemento quizá que no debería subestimar su importancia sería las fricciones comerciales, ¿no? Entonces, si no fuera por ese sector, por ese elemento, entonces estaría difícil de explicar ese comportamiento. Es decir, ¿por qué 2017-2019 vienen las importaciones abundantes de China y también de Estados Unidos? Es decir, la implicación de todo eso sería que las producciones programadas o hechas en lugar de exportar mutuamente entre China y Estados Unidos, por el alza de los aranceles no mutuales, ya no son convenientes de hacer esos intercambios, sino que una parte de esa producción es, en lugar de exportar a sus contrapartes, se trasladó a mercado mexicano. Entonces, esa sería mi explicación. Obviamente, esto todavía falta mucho por comprobarse. Sencillamente es una hipótesis, ¿no? Bueno, esa otra gráfica que quisiera compartir con ustedes. Aquí se ve los costos unitarios de las importaciones de autos China, autos Estados Unidos y las exportaciones mexicanas de los autos a mercado de Estados Unidos. En la misma subpartida, 8703.22, es decir, los autos de tipo compactos y subcompactos. Las importaciones de China se ve claramente, la más baja, esa es o sea, medio, es el rojo mexicano, ¿no? Se ve claramente desde 2016, el costo unitario viene a la baja. Lo mismo sucedió con los autos que vienen de Estados Unidos. También viene la tendencia a la baja, es la parte amarilla. Y por su parte, esa línea azul representa el costo unitario de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, es decir, viene la tendencia a la arriba. En otras palabras, durante este periodo de 2017-2019 hasta 2020 incluso, los autos importados, tanto de China como de Estados Unidos, cuyo costo unitario viene a la baja. En cambio, los mismos autos mexicanos a la exportación a Estados Unidos, cuyo costo unitario va la tendencia a la alza. Y esto, obviamente, bueno, eso tiene que ver con los distintos modelos, ¿no? Eso no necesariamente refleja el mismo modelo, pero ahí sí implicaría algo importante. Es decir, para el mercado mexicano, los autos importados de tipo de compactos y subcompactos, el costo unitario cada vez menor, es decir, adaptando las necesidades del mercado mexicano. Y por otra parte, las exportaciones del mismo tipo de autos van a la alza. Es decir, aquí implica dos beneficios para México. Es decir, primero, mejorar el bienestar de la población, de los consumidores de autos. Y por otro lado, mejorando sus ingresos por las exportaciones. Es decir, por una unidad, México, el mercado mexicano, el consumo es menor.
Y por otro lado, mismo tipo de auto, su valor de exportación es cada vez mayor, ¿no? Entonces, para mí, trae México para México trae doble beneficio. No solamente, es decir, no solamente beneficiaría a los consumidores, sino también beneficiaría a los productores. Finalmente, conclusiones. Los intercambios comerciales registrados en las dos economías han evidenciado un contraste durante el periodo de 2013 a 2020. Específicamente, las exportaciones mexicanas de autoterminados han superado a las chinas, mientras en el segmento de partes y refacciones, los productos asiáticos han arrojado saldos favorables. Punto 2. Dentro del comercio bilateral de las unidades terminadas, China concentra sus exportaciones en las unidades catalogadas dentro de la subpartida 8703.22 de cilindraje menores, los famosos autos compactos y subcompactos. Y por su parte, las enviadas por México son de las subpartidas 23 y 24 respectivamente, o sea, son con cilindrajes superiores a 1.500 centímetros cúbicos. Y un tercero, lo interesante de lo anterior es que la mayor cobertura de las importaciones de autos chinos, denominados compactos y subcompactos, y de Estados Unidos, obviamente, para el nicho mercado de consumos de jóvenes, trae beneficios tanto para los consumidores como para los fabricantes. En el futuro, mientras que se prolongaría las fricciones comerciales, la industria mexicana podría aprovechar aún más la potencialidad derivada del mismo acuerdo comercial TEMEC para aumentar la presencia de productos no solamente clasificados en las fracciones arancelarias con mayor cilindraje, sino también en la subpartida 8703.22. En el corto y mediano plazo, esta situación todavía es más relevante, considerando la escasez de abastecimiento de las cadenas de valores, sobre todo los elementos que llamamos chips. Es una escasez a nivel mundial. Esa tendencia, según los pronósticos, podría prolongarse hasta 2022, incluso podría prolongarse hasta 2023. Bueno, sería todo. Muchas gracias, Enrique. Espero que pues me explico bien todo el contenido. Gracias. No, fantástico, Liu, muchas gracias de nuevo en fin, un tema que está siendo debatido en estos días, en lo que se van generando algunas preguntas, ¿no? De nuevo, sobre todo a través del chat, les pido hacer estas preguntas. Liu, no sé si tú tengas acceso al chat, si no lo puedo ir leyendo. Pues yo te haría 2 o 3 preguntas en lo que se van formulando algunas, ¿no? Liu, Sí. por un lado, el tema de la definición del sector o la cadena, ¿no? Desde una perspectiva de cadena global de valor, ¿no? No como sector simplemente señalando que el capítulo 84 y 87 son los capítulos del sistema armonizado. En el Sechimex hemos venido trabajando con mucho detalle al respecto y nos encontramos, en fin, no con 20 subpartidas a 6 dígitos, sino que con 150
134. Son partidas, pues ahora sí que no es lo mismo, y uno encuentra que, en fin, hay 5 capítulos que son relevantes para comprender la cadena autopartes automotriz, además de la 84 y 87, está también la 90 y 94, que son partes y componentes para la cadena. Me gustaría ahí escuchar tu opinión, porque bueno, depende de la definición del sector o un enfoque de cadena, pues las estadísticas son, yo te diría, completamente diferentes, ¿no? Entonces, Claro. para empezar, pues hay que ver de qué estamos hablando, ¿no? Y después 2 preguntas adicionales antes de nuevo de abordar las preguntas que se están haciendo vía el chat, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Liu? Tú sabes que hay una discusión muy reciente en estos días sobre el tema de las reglas de origen en el marco del TEMEC, donde aparentemente México y Canadá pues están buscando en un primer panel de controversias discutir yo te diría, versiones diferentes sobre las reglas de origen, ¿no? Y al respecto pareciera ser, en fin, que si los países como México o Canadá no cumplen con las reglas de origen, estaríamos hablando de una profunda crisis de la cadena autopartes automotriz en México, ¿no? Pero de nuevo, con base en los análisis que hemos venido haciendo y las estadísticas que están disponibles para todos los interesados en el tema en el portal del Sechimex, nos encontramos con que en realidad los aranceles son realmente muy pequeños, ¿no? Incluso en plena guerra comercial, y esto lo hacemos por países 1990-2000, más de 30 años, en el 2020, incluso incluyendo a China, el arancel total que Estados Unidos cobró al mundo en la cadena autopartes automotriz fue del 1.93%. ¿No? Claro, hay diferencias. China pagó el 6.8%, México el 0.22%, pero Alemania pagó sin TEMEC el 2.26%, es decir, uno pudiera decir, bueno, ¿sabes qué? No cumplo con las reglas de origen y voy a pagar agregado 2.26%, que pareciera no ser un monto enorme. Ojo, hay diferencias, ¿no? Hay algunas subpartidas y modelos donde el arancel puede ser del 25% y eso definitivamente probablemente te saque de mercado. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Y una última pregunta, Liu. Pareciera ser que México se ha convertido, yo te diría, pues que en una especie como de una puerta trasera del TEMEC para China, ¿no? Es decir, más allá de que si China está exportando 100, 200, 500 unidades de autos, la organización industrial del TEMEC, México y China es muy clara. A ver, México importa autopartes de China para después ser incorporadas y ser exportadas a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque México no cobra los aranceles a las importaciones chinas como lo hace Estados Unidos. ¿A ti te parece que esta organización industrial tiene futuro? Digo, pareciera que solo depende de funcionarios de Estados Unidos hasta que se enteren y digan, oye, México, a ver, no te pases, ¿no? Es decir, yo le estoy cobrando por arneses un arancel muy alto y el arancel de México del mismo arnés de China, pues es cero, ¿no? Eso no requiere de un doctorado en comercio internacional para decir esto tiene un problema, ¿no? En fin, un par de opiniones tuyas, si puedes, quieres, Liu, y de nuevo se van perfilando, hay un grupo interesante de preguntas y comentarios, ¿no? Sí, 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 Enrique, no, excelente tus observaciones y ¿cómo se llama? Totalmente de acuerdo. Es decir, primero, esa cifra, o sea, el marco de referencia que estoy trabajando
pues totalmente es diferente con lo que está trabajando Sechimex, ¿no? Yo estoy partiendo de una base planteado por INEGI. Son 20 fracciones arancelarias, incluyendo partidas y subpartidas. Y obviamente, y a diferencia de INEGI, también incluye la parte de esa fracción creada por SEC. Entonces, eso es justamente el marco de referencia que estoy utilizando. Lo que les comentabas que Sechimex está involucrado más de 1000 fracciones arancelarias, obviamente es muy amplio, y 134. 1134. No, 134. 134. Bueno, 134 más o menos también cuadra con lo que estoy trabajando. Es decir, para 85 yo considero nada más una, pero dentro de 45 y 85 hay 8501, 02, 03, 0 hasta 0, 09 más bien, ¿no? Porque 01 a 05 son autos. Autos son autos y 06 hacia adelante son fracciones o partes. Bueno, y hasta esas, bueno, me refiero a eso, son 4 dígitos, pero entre 6 dígitos y cada uno de los autos, por ejemplo, 8701, allí tiene otros 3 o 4 subpartidas. Sí, más o menos, bueno, ahí vamos acordando. Bueno, al respecto, a mí me gustaría, voy a revisar lo que está haciendo ustedes para ver cómo se puede impactar la comparación. Y de hecho, al respecto de eso, hablando sector de automóviles, móviles, o concretamente 85 mayoritariamente, la importación de China son de 3.000 millones de dólares anualmente. Es la cifra que se maneja, de acuerdo con la cifra de economía. Obviamente es mucho más que esto. ¿Cuánto? No, yo creo que nadie tiene la cifra exacta para medir. Entonces, eso es lo que me refiero, la parte de la marco de referencia entre mi estudio y obviamente otro que está ahí, bueno, está haciendo Sechimex. Entonces, bueno, voy a hacer más investigación al respecto para ver cuáles podría eh, eh, sacar más provecho de los estudios de Sechimex. Otra cuestión relacionada con la regla de origen del sector automotriz que sabemos que pues, básicamente consiste de 2 partes, ¿no? De acuerdo con el TEMEC. Una parte es la contenido regional, es de 75% para los autos y también para las partes esenciales y para la parte no esenciales que va a 65 a 70% es por contenido regional. Por otra parte, es el contenido laboral, es decir, 40-45% de la producción tiene que ser fabricada por salarios mayor de $15 por hora. Bueno, ese es el acuerdo, pero ahora viene la parte de interpretación de esos acuerdos al momento de aplicar. ¿En qué consiste las discrepancias en este momento de las interpretaciones entre México con su parte de Estados Unidos? Es decir, para Estados Unidos, dice, ese 75% tiene que ser completamente, estrictamente de acuerdo con el contenido de cada una de las partes. Es decir, por ejemplo, un motor. Si México importa un motor de Estados Unidos, obviamente cumple 75% de origen. Para Estados Unidos, ese auto que arma México, de parte de ese motor, nada más cuesta 75%. Es decir, por ejemplo, ese motor cuesta $100, nada más 75 dólares son regionales, otros 25% no son regionales. Para México, la interpretación es diferente.
La interpretación mexicana es que, ok, yo importo ese motor, cuesta $100 de Estados Unidos, cumple la regla de origen de contenido regional. Y ese mismo motor lo utiliza México para armar un auto. Entonces, ese motor, su contenido ya es 100% regional, no es de 75%. Entonces, no sé si con este ejemplo explico cuál es la diferencia de las interpretaciones. Para México es redondear la cifra, ¿no? Es decir, ese motor ya es regional al 100%. Para Estados Unidos, no, nada más 75% son regionales. Lo mismo pasa con regla de ese contenido laboral. Es decir, un motor importa de Estados Unidos de $100, es $100 y ya cumple contenido laboral. Entonces, ese mismo motor ya es 100% cumple, pero para Estados Unidos no, nada más cumple 75%, ¿no? Esa es las discrepancias. Yo pienso que con esa, no sé, porque ya depende de la negociación de los tres países, pero a largo plazo, si esa interpretación mexicana no prosperaría, definitivamente impactaría la producción en México y obviamente no van a aprovechar, no van a coser la misma arancel de cero para exportar a Estados Unidos. Ahora, comentaste algo muy importante, Enrique. Los autos importados por Estados Unidos, para los autos chicos, los tipos de compactos, compactos, pues si no me equivoco, su tasa de arancel es 2.5%, ¿no? De acuerdo con la regla de OMC. Y para los autos grandes, sobre todo los camiones, es de 25%. Entonces, aquí, si México pues, concentra la producción de autos chiquitos, pues no debería tener problemas, pero para los autos grandes sí va a haber problemas. Es decir, y justamente, de hecho, podemos observar, ese es un partido que mencioné, con potencia de cilindrajes inferiores, los compactos y subcompactos, y a pesar de las importaciones masivas de China y Estados Unidos y de 2007 para acá, las exportaciones mexicanas de ese mismo tipo de autos también va a aumento a Estados Unidos. Eso también es importante. Eso quiere decir, no sé de ciencia exacta, no sé esos autos cumplen las reglas origen o no. Yo supongo que sí, pero aunque no cumple, también tendría competitividad con otro autos que vienen, por ejemplo, de lejano oriente, por costo de frete, no les conviene, sobre todo ahorita por el aumento importante de los fretes, frete marítimo me refiero, ¿no? Como ya sabemos, lo que va de año, ese aumento va más de 800 o 600% más arriba. Anteriormente, un contenedor de Haikou costaría más o menos como $3,000, $4,000. Y ahorita va más de $15,000. Es decir, un aumento de 500%, 5 veces más caro. Entonces, con esto, pues obviamente restaría su competitividad. Bueno, pues es lo que más o menos conozco, Enrique. No esperas más la capacidad que yo tengo. No, muy bien. Tú tienes acceso, puedes ver las preguntas que se están haciendo en el chat, En chat. empezando por Giorgio Romano y varias otras preguntas. ¿Tú las puedes ver? Sí, aquí estoy viendo. Giorgio Romano, ¿qué tal impacto de USMA sobre el comercio de autopartes China-México? ¿Cuál es el impacto posible de la
electrificación, ¿qué es esto? Certificación o de electrificación sobre Autos comercio. eléctricos, me imagino que Sobre los autos eléctricos, ¿no? Y las inversiones chinas en México. Pues, bueno, de hecho, en mi presentación también mencioné la parte de TEMEC sobre comercio de autos, de autopartes China-México. También, de hecho, ese punto también comentaste, Enrique, tú. Las refacciones y autopartes, es la parte importante del comercio bilateral entre China y México, es decir, representa el 90% de esos flujos. Y es decir, con este nuevo TLC, definitivamente tiene sus impactos. Ahora, ¿por qué? Porque, como comentaba yo, que la regla de origen no solamente para autos terminados, sino también para las refacciones, es decir, para refacciones esenciales. Ahí tiene una especificación concreta, ¿no? La parte esencial, la parte principal y la parte no esencial, pero su contenido regional casi va al mismo orden. Es decir, 75% para esenciales, los no esenciales va de 65 hasta 70%. Entonces, eso definitivamente afecta el comercio bilateral entre México y China, porque, como comentaba Enrique, una gran parte de esos partes de refacciones que vienen de China se procesa, bueno, se procesa con algún valor agregado y después se reexporta a Estados Unidos directamente o se incorpora la fabricación de autos. Entonces, con ese contenido, con esa nueva regla de contenido regional, obviamente eso van a frenar, pero podría frenar esos intercambios comerciales. Sin embargo, también por otro lado, debemos mencionar, ese comercio de partes y refacciones, aunque representa el 90% del sector, pero dentro de todo comercio entre China y México, ese porcentaje, esa parte representa 1 o 2%. O sea, para comercio entre China y México, esa parte no pinta casi. Entonces sí podría haber un impacto, pero el impacto sería mínimo desde mi punto de vista, ¿no? Y por su parte, los autos eléctricos, pues aparentemente aquí en México no tiene, bueno, de mi forma de ver las cosas, ¿no? México no tiene todavía mucha penetración de ese tipo de autos eléctricos. Entonces, pues no sé qué tanto podría impactar esos autos eléctricos de China. Y las inversiones, hasta ese momento, las únicas dos armadores que tiene presencia en México es BAC y JAC. Y en caso de BAC, todavía no, más bien todavía no hay producción. Está se programaría, se proyectaría hasta 2022 empieza a fabricar autos formalmente. Y otro comentario aquí es, ¿cuáles considera serán los retos para México a la vista de la industria deba paulatinamente cambiar su producción a autos eléctricos? Se tiene la percepción de que México lo vea a largo plazo. Muy bien. Y esto tendría que ver con una política nacional, más bien una política de macro, nivel macro, ¿no? Es decir, cómo se ve, cómo lo considera las nuevas fuentes de energía. Es decir, ante la coyuntura actual, si imagínese un panorama extremo,
si todo el mundo, o sea, mucha gente, no todo el mundo, sino que una gran parte de los autos, en lugar de consumir gasolina, y consume electricidad. Eso podría causar un caos para la política, eh, eh, política pública, al menos para esta administración, ¿no? Entonces, yo no, sinceramente no veo mucho futuro. No veo mucho futuro, al menos a corto plazo, para los autos, para la industria eléctrica. Es decir, esto podría causar muchos controversias, pues, con las políticas públicas que está instrumentando. Al menos lo considero esto en el corto plazo. Y otros que, mil gracias, que hay de los autos que utilice energía limpias. Un auto pequeño, no necesariamente uno que contamine menos. ¿Cómo avance ese mercado? No hay un público que lo busque. Bueno, sí estoy de acuerdo que un auto chico no necesariamente contamina menos, pero en comparación con los autos grandes, sí, es que, bueno, aquí tiene que distinguir dos tipos de autos chiquitos. Autos chiquitos, por ejemplo, vemos ¿cómo se llama? Es autos Pitre, es una gran potencia, es decir, su cilindraje es de más de 3.000 mililitros cúbicos. En cambio, otro auto, por ejemplo, Average, es 1.5 T, entonces consume menos. Y aparte, por ejemplo, las camionetas SUV que vienen de Bike, algunos de ellos es de 1.500 centímetros cúbicos. Es decir, es una camioneta SUV, pero consume menos gasolina, entonces, que un auto Cabri sedán. Primero, después, ¿a qué se debe a escaso de chip? ¿Qué gana con ellos? ¿Qué es? Bueno, eso es escaso de chip. Bueno, escaso de chip que actualmente que tenemos en la actualidad se debe a varios factores, ¿no? Primero, ese chip, la fábrica de chip no tiene inventario. Bueno, de acuerdo con los comentarios, ¿no? De acuerdo con la cifra. Es decir, la fábrica de chip no tiene inventario, sino que su fábrica está de acuerdo con el orden de compra. Si viene el orden de compra, empieza la producción. Si no viene, no produce. Bueno, eso uno. Segundo, los autos eléctricos cuesta cada vez más chips que un auto convencional. Un auto convencional de consumo gasolina normalmente necesita 600 o 500 chips como máximo. Pero para un auto eléctrico necesitaría más de 1.700, 1.800 chips. Es decir, mientras un auto utiliza mayor tecnología, mientras mayor, ¿cómo se llama? Es mayor eléctrico, se necesita más chips para su producción. Entonces, es otra explicación. Una tercera explicación tendría que ver ya con la pandemia. Es decir, el año pasado, con la pandemia, la producción de autos prácticamente se encuentra estancada. O sea, sí tiene producción, pero la producción está muy disminuida, y a partir de este año la recuperación es tremenda, y obviamente su demanda de chip aumento, ¿no? O sea, esa situación nadie se esperaba. O sea, poca gente se esperaba esa situación, y los armadores de autos tampoco tienen previsto esta situación. Entonces, eso también tiene que ver con la escasez que tenemos sobre chip. Y por último, es las especulaciones. Es decir, si hay chips
pero la gente no quiere, más bien la fábrica sí quiere vender, más bien los intermediarios no quieren vender, sino más bien quiere especular, quiere vender mejor precio, quiere vender al mejor postores. Es lo que, bueno, es lo que yo entendí sobre escasez de chips que se encuentra en este momento en el sector automotriz. Pero puede afectar la regla automotriz de TEMEX, la relación comercial entre China y México. Pues ya comenté algo parecido. Sí afecta, por supuesto, pero la afectación sería mínima. Bueno, pues el intercambio comercial en ese sector particular es muy reducido, ¿no? Y después, buenos días. ¿Qué proyección de volumen a largo plazo tienen las armadoras chinas con origen de ese mismo país contra a las armadoras establecidas en China, pero de origen extranjero? Se ve alguna tendencia de que alguna marca china crezca por encima de las no chinas, o le conviene más a China seguir teniendo participación más maquilador de marcas extranjeras. Gracias. Bueno, al respecto, no es fácil de que las marcas chinas superarían las marcas extranjeras, ¿no? Para superar las marcas extranjeras, primero necesita la tecnología. Por el momento, la tecnología tradicional que tiene China, obviamente, se encuentra en desventaja. Y por otro lado, las tecnologías nuevas, recientes de la fabricación de autos eléctricas, tampoco está en bandera. Por eso, la mayor fábrica de autos eléctricos, Tesla, tiene sus instalaciones en China. Y lo que podría ser, de hecho, por ejemplo, esa armadora Geely, está haciendo bueno, ya lo compró la parte de autos ligeros de Volvo hace más de 10 años. Una de sus consideraciones para hacer esa adquisición es tecnología, y otro, obviamente, su red de distribución que tiene Volvo a nivel mundial. Entonces, pues, desde mi punto de vista, no creo que va a superar las marcas chinas a marcas extranjeras en China, ¿no? Entonces, eso sí, podría ser un día a otro, sí, pero eso va a ser más bien va a haber largo plazo. ¿Cuál es la diferencia entre China y México y en los insumos que utiliza para la producción de productos de computación? Capítulo 87 de Sistema Armónico, de donde provienen dichos insumos en cada caso. Esa sí una pregunta, es una observación muy importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque China y México prácticamente se encuentran dos cadenas de producciones totalmente, casi aisladas. No quiere decir no tienen interrelaciones, sí tienen interrelaciones, pero sí se ve dos cadenas totalmente, relativamente independientes. Quiere decir, la parte de China obviamente se concentra en la parte de Asia, es decir, su cadena de valor está relacionada con Japón, está relacionado con Corea del Sur, relacionado con Taiwán, relacionado con Vietnam o Malasia. Y prácticamente es un circuito más o menos cerrado. Es decir, ahí mismo hace sus compras de insumos, ahí mismo hace sus armar los autos. Por su parte, aquí en México,
Esa cadena de valores es concentrada en zona norteamericana. Obviamente esa zona americana es relativamente independiente, pero en muchas ocasiones, si no depende de los insumos, viene de Asia. De Asia no me refiero exclusivamente de China, ¿no? También vienen de otros países, por ejemplo, sea de Japón, sea de Corea. Y a nivel mundial, Taiwán es una zona productora de chips, de los chips. Entonces, esas dos partes, es decir, esas dos cadenas de valor de parte de Asia y parte de la zona americana son relativamente independientes, también están interrelacionados. Y ahora, ¿cuáles son las oportunidades que tiene México para incrementar el valor de su participación y de cadena de valor global automotriz, aprovechar las nuevas disposiciones de México, de MEC? Pues aquí la clave es la inversión y traer inversión extranjera directa. No hay otra. O sea, bueno, México tiene sus tecnologías propias, pero sí, igual que China, necesita la participación de tecnologías viene de fuera. Y de esa manera pues, se puede potencializar más sus ventajas que tiene en este momento para aprovechar los mercados, es decir, mercado de Estados Unidos, obviamente, mercado de China mismo. Es decir, como comentaba, China es mayor consumidor de los autos a nivel mundial, representa una tercera parte. Bueno, eso es lo que ya sería todo, ¿no? ¿Y Enrique? Yo creo que sí. Y bueno, mira, a menos de que quisieras hacer ahí algún último comentario general, pues yo creo que estaremos muy atentos y será muy interesante ver los resultados que logres en el proyecto. Es un tema de gran interés coyuntural, pero también de largo plazo, ¿no? Y yo no puedo más que a los asistentes invitar a revisar ahí los esfuerzos estadísticos que hemos venido haciendo en los últimos 10 años en el Sechimex con base en las fuentes chinas, estadounidenses y de Estados Unidos, pero también incluso revisar las conferencias de BAIC, por ejemplo, que participó hace un par de años en el ciclo de conferencias. Encontrarán ahí el audio, video, PowerPoint, pero también de GML, ¿no? Giant Motors de Latinoamérica, y Elías Masri, el director de GML, que es quien está realizando las actividades de FAO Trucks y de HAC. Pues ha participado en varias ocasiones en el ciclo de conferencias. Yo creo que permitirá entender qué realiza, cómo realiza, cuáles son sus problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que pueden ser insumos para los asistentes, ¿no? Entonces, Liu, no sé si quisieras terminar con algún comentario último adicional sobre el tema, ¿no? No, Enrique, nada más quisiera agradecer al asistente de todos aquí están presentes y gracias por su interés, gracias por su tiempo y su atención. Muchas gracias. Bueno, fantástico. Gracias, Liu. Gracias al Enrique. resto y los seguiremos invitando a las siguientes conferencias, ¿no? Sí, Muy buen gracias, día.